El mito de la patasola es tal vez uno de los más conocidos y aterradores que hay en Colombia. Esta leyenda, nacida en la segunda mitad del siglo XIX con la colonización de las montañas y los bosques del centro del país, sembró el miedo en los campos por generaciones. A medida que los colonos avanzaban hacia el sur y el sureste, arrasando con la Amazonía para fundar haciendas y minifundios, la historia de la patasola se extendía. En este video exploraremos la historia que se le atribuye, sus aterradoras características y múltiples historias que han surgido alrededor de este famoso mito. Esto es, Historias y Relatos. Cuentan que en cierta región del Tolima Grande, un arrendatario tenía como esposa a una mujer muy hermosa y con ella tuvo 3 hijos. El dueño de la hacienda deseaba conseguir una esposa y llamó a uno de los vaqueros de más confianza para decirle: vete a la quebrada y escoge entre las lavanderas la mejor, luego me dices quién es y cómo es. El hombre se fue, las observa todas detenidamente y al instante distinguió a la esposa de un vaquero compañero y amigo, que era de hecho la más joven y la más hermosa. El vaquero regresó a darle al patrón la información y todos los datos sobre la mujer. El patrón fue a verla y quedó prendado de esa hermosa mujer. Y a partir de ese momento empezó la conquista del patrón hacia la esposa del arrendatario, hasta que finalmente logró comenzar un romance clandestino. Un día, el esposo de la bella mujer relató al vaquero que traía sus tristezas, se quejaba de su esposa pues la notaba fría, menos cariñosa y ya no le arreglaba la ropa con el mismo cuidado de antes, vivía a toda hora de mal genio. Le confesó que eso le provocaba era irse lejos, pero que le daba pesar con los hijos. El vaquero, conocedor del secreto, compadecido de la situación de su amigo, le contó lo del patrón, advirtiendo que él no tenía ninguna culpabilidad. Pero el esposo, entristecido y traicionado, le dio las gracias a su compañero por su franqueza y se fue a pensar a solas sobre el asunto y se decía: si yo pudiera convencerme de que mi mujer me engaña con el patrón, que me perdone Dios, pero yo no respondo de lo que suceda. Dicen que este vaquero luego planeó una prueba y se dirigió a su vivienda. Allí le contó a su esposa que se iba para el pueblo porque el patrón lo había mandado por una correspondencia, que no regresaba esa noche. Se despidió de un beso y acarició a sus niños. Se montó en su caballo y aprisa salió por diversos lugares para matar el tiempo. Llegó a la cantina y bebió unos tragos de aguardiente y a eso de las 9 de la noche se fue a pie por entre el monte a espiar a su mujer. Serían ya las 10 de la noche cuando la mujer, viendo que el marido no llegaba, se fue para la hacienda en busca de su patrón. El marido vio que la mujer se dirigía por el camino que va al hato. Salió del escondite, llegó a su casa, encontró a los niños dormidos y se acostó. Como a la madrugada llegó la infiel muy tranquila y serena. El esposo le dijo: ¿de dónde vienes? Y ella con naturalidad le contestó: de lavar unas ropitas. ¿De noche?, dijo el marido. A los pocos días, el burlado esposo inventó un nuevo viaje. Montó en su caballo, dio varias vueltas por el potrero y luego lo guardó en una pesebrera vecina. Ya de noche se vino a pie para esconderse en una platanera que quedaba al frente de su casa. Esa noche la mujer no salió, pero llegó el patrón a visitarla. Cuando el rico hacendado llegó a la puerta, la mujer salió a recibirlo y se arrojó en sus brazos besándolo y acariciándolo. El enfurecido esposo, que estaba viendo todo, brincó con la peinilla en alto y enfurecido le cortó la cabeza al patrón de un solo machetazo. La mujer, entre sorprendida y aterrorizada, quiso salir huyendo del airado marido, pero este le asentó tremendo peinillazo y le bajó una pierna como si fuera una rama de un árbol. Ambos, el patrón y la mujer, murieron casi a la misma hora. En el clímax del dolor y del desespero y sin pensarlo 2 veces, el hombre prendió fuego al rancho y luego se fue donde la vecina, recogió a sus hijos y se marcharon entristecidos de la región para no volver nunca más. Dicen que esta mujer deambula por fincas, bosques y selvas solitarias desde aquella terrible noche. Las personas aseguran haberla visto saltando en una sola pata por sierras, cañadas y caminos, lanzando gritos lastimeros. Según cuentan, es el alma en pena de una mujer infiel que vaga por montes, valles y llanuras, que deshonró a sus hijos y no supo respetar a su esposo. Existen otras 2 variantes sobre el origen de la patasola. Una de ellas dice que fue una mujer muy hermosa y codiciada, pero extremadamente perversa, que se dedicó a destruir matrimonios y a pervertir a los hombres. Para acabar con su dañino libertinaje, la comunidad decidió empuntarle una pierna con un hacha, y la mujer murió desangrada, pero antes anunció que se vengaría de todo el mundo.
La otra versión habla de una hija caprichosa que desobedece y maldice a su madre. Un día, esta le ordena cortar la leña para la cocina y de mala gana y blasfemando la hija comienza a hacerlo. Pero el diablo le tuerce el hacha y así se cercena ella misma la pierna. Entonces la tierra se abre, se la traga y a partir de ahí se convierte en una figura sanguinaria que persigue a los seres humanos por las selvas y los bosques. Sea como fuere, de acuerdo al mito de la patasola, este es el ser más abominable, sanguinario y terrorífico de los bosques y las selvas de Colombia. Avanza dando saltos con su única pierna, pero es tan rápida como un felino y tan mortal como una serpiente venenosa. Los dominios de la patasola son la manigua y los bosques espesos, y persigue a los hombres que injurian en las montañas, a los cazadores que se adentran en su territorio, a los mineros que hurgan en las entrañas de la tierra, y a los aserradores y colonos que talan los bosques y las selvas vírgenes. Tiene una furia endemoniada y destructora. La patasola se abalanza por sorpresa sobre sus víctimas a grandes saltos, dentro de sus múltiples máscaras. A veces aparece como una mujer hermosa de cabellos largos y figura voluptuosa que seduce a los hombres, los desorienta, para después transformarse en un horrible ser y torturarlos. Otras veces se presenta como un monstruo de un solo seno, colmillos gigantes, nariz de bruja, brazos largos, ojos de loca, cabello enredado y los muslos unidos en una sola pata terminada en una pezuña. También se suele presentar como una fiera negra de cabellos larguísimos, como una perra azabache y descomunal, o incluso como una mariposa que seduce a los niños y que después de eso se transmuta en una bestia para devorarlos. El escritor Tomás de Carrasquilla la describió así: de 3 zancadas desgaja los frutales, rompe los cercos, hunde los techos cuando topa con su única pezuña hendida como la de un marrano babilónico. Se desplaza a grandes saltos o utiliza el viento. Cuando le tuerce los ojos a alguien, quiere decir que lo ojea y enferma con grillos en los oídos y sapos en el estómago. Para exorcizar estos daños, los campesinos recitan una oración que no dice nada, pero que están convencidos de que no solo cura el maleficio, sino que aleja la patasola. Según esa tradición oral, solo hay una forma para protegerse de los ataques de la patasola y es aprenderse de memoria esa oración. Yo como ya se ve, suponiendo que así fue, lo mismo antes sí, si alguna persona a mí echar el mismo compás, ese fue, de aquello depende, supongo que ya me entiende, no tengo que decir más, patasola no hagas mal, que en el monte está tú bien. El problema es que, según dicen, el miedo ha impedido que todas las personas, todas las víctimas que se han atravesado en el camino de la patasola puedan recitar completas estas palabras. El historiador Arturo Alape demostró la vitalidad de esta leyenda en el imaginario colombiano en un apartado de su biografía sobre el guerrillero Pedro Antonio Marín, Tiro Fijo, titulada Tiro Fijo, los sueños y las montañas, en 1994. Allí el propio Marín, quien vivió toda su vida de guerrillero en los montes y las selvas, relata que en una ocasión él y sus hombres se asustaron al ver que en las arenas de un río habían unas huellas enormes y monstruosas de un pie derecho. Venían huyendo del ejército colombiano que les seguía muy de cerca, pero el miedo a la patasola fue mayor al temor de morir en un enfrentamiento a balazos con sus perseguidores, de modo que se escondieron en un lugar cercano y desde allí pudieron comprobar que aquellas huellas colosales también aterrorizaron a los miembros del ejército, que abandonaron el lugar apresuradamente. Este encuentro cercano con la patasola conmocionó a Tiro Fijo, quien se declaraba ateo por convicción, como todos sus compañeros en armas, y el miedo los llevó a alejarse lo más posible de aquel rastro temible a orillas del río. Sin embargo, días después, el alma le volvió el cuerpo a Tiro Fijo cuando supo que aquellas huellas habían sido hechas por un guerrillero que, en vista de que había perdido contacto con su escuadrón y lo perseguía el ejército, cayó con un machete una huella grande de un pie derecho sobre un trozo de tronco. Sobre este artilugio estuvo dando saltos a lo largo de la ribera del río y gracias a ello pudo salvar su vida. Desde una perspectiva antropológica, la leyenda de la patasola puede interpretarse como una construcción social que busca moldear el comportamiento individual dentro de la comunidad. Se dice que ese personaje fue inventado por hombres celosos del siglo XIX o principios del XX para infundir miedo a sus esposas infieles, inculcándoles terror y respeto por la familia o las instituciones sociales. Este mito, más allá de su carácter terrorífico, es en realidad un reflejo de las tensiones y miedos sociales. Es una advertencia social contra la infidelidad y un llamado al respeto y la protección de la familia. Todo, pues, en su época. La patasola persigue a los hombres que injurian las montañas, hurgan en las entrañas de la tierra y talan los bosques y las selvas vírgenes. Estos actos también pueden ser considerados como abusos a la naturaleza, que son castigados con la aparición de la patasola. Encasillados también en entornos selváticos que en
en el esplendor de la noche son de por sí ya atemorizantes. Así la leyenda de la pata sola no solo castiga la infidelidad femenina, sino que también sirve como una advertencia para los hombres sobre el respeto a la naturaleza, a los límites sociales y morales. Bueno, gracias por acompañarnos en este viaje a través de la selva colombiana y el mito de la pata sola. Estas historias nos conectan con la rica cultura y el folclore de nuestro país, revelando los miedos, valores y creencias de nuestras comunidades. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle like y compartirlo con tus compañeros para que más personas puedan conocer y apreciar estos relatos. ¿Tienes alguna otra leyenda o mito colombiano del que te gustaría saber más? Déjalo en los comentarios y los exploraremos en un próximo episodio. Hasta la próxima, este fue otro capítulo de Historias y Relatos.